Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Es un placer para mí poder ofrecer el día de hoy esta UNLA Live Class con el tema Valor y Valores para afrontar la crisis. Yo soy Mariana Sosa, rectora de la Universidad Latina de América, e iniciamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy estaremos hablando de un tema que por desgracia estamos todos atravesando. Todos como sociedad, todos como comunidad, como familias y como individuos. Una crisis. Pero empecemos primero por hablar de qué es una crisis. Una crisis es una situación difícil. En pocas palabras es eso, una dificultad que tenemos que atravesar, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de algo. Hoy en día, sin duda alguna, estamos justamente atravesando una crisis porque estamos corriendo el riesgo de que muchas de las situaciones que nosotros estamos trabajando de manera cotidiana estén en riesgo. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho de que esta crisis que atravesamos de manera puntual es un antes y un después en la vida de la humanidad. Yo comparto esa idea, quisiera saber también ustedes qué es lo que piensan al respecto, si esta crisis en verdad será un antes y un después, un parteaguas en lo que estamos viviendo como humanidad. Pues bien, ya sabemos que es una crisis. Ya hablamos de que es una situación grave y decisiva que pone en riesgo lo que se está viviendo de manera cotidiana, digamos, en una zona de confort, como lo explicamos en muchas ocasiones. Pero para entender más sobre este concepto de crisis, tenemos que hablar también qué elementos distinguen o qué elementos conforman el sustantivo crisis. Pues bien, las características de la crisis inician con el factor sorpresa. El factor sorpresa son las situaciones de crisis que aparecen cuando uno menos lo espera. Normalmente se dan por sorpresa, justamente. Yo estoy segura que esto que estamos atravesando nadie lo imaginó, nadie lo esperaba. Y además de esto, pongan ustedes en memoria cuántas crisis han atravesado de manera particular, pero también de manera general. De manera particular podemos hablar desde la pérdida de un ser querido. Imaginen cuando se pierde en una familia el sustento de esa familia. Pues uno está en crisis y obviamente la familia no esperaba que eso sucediera, sucede de sorpresa. De manera general, cuando viene un terremoto, de manera inesperada, no lo sabemos, pero ese terremoto hace que entremos a una crisis y lo mismo está sucediendo ahorita. Otro elemento importante o característica de la crisis es justamente la falta de información. ¿Qué tiene que ver esto con que la crisis se haga más grande o se haga más pequeña? Al ocurrir por sorpresa una situación determinada, obviamente no estamos preparados. Y por lo tanto no disponemos de toda la información que podríamos necesitar en esa circunstancia en particular. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como se dice coloquialmente, nos agarra en curva. Ya viene la sorpresa, yo no lo esperaba, estaba de manera no preparada para enfrentar esta situación, luego entonces no tengo toda la información que voy a requerir para enfrentar y salir adelante de esta crisis de la mejor manera. La tercera característica del concepto crisis es el efecto secundario. ¿Qué son estos efectos secundarios? Las crisis no vienen solas, eso hay que tenerlo muy en claro. No es un acto que afecta una situación o un hecho en particular. Es un acto que sucede, pero tiene un efecto expansivo. Y este efecto expansivo hace que nosotros podamos llamar que hay consecuencias, es decir, efectos secundarios. Las crisis siempre vienen acompañadas de otros acontecimientos. Si estuviéramos ahorita aquí en el aula, yo les estaría preguntando a mis alumnos, a ver, ¿quién me da ejemplo de un efecto secundario de una crisis? Pero ahorita yo les podría comentar imaginando lo que ellos me dirían.
El efecto secundario de esta crisis en particular que estamos viviendo del COVID-19 tiene que ver con la economía, con la manera en que vamos a interactuar ahora todos los seres humanos, la manera en que se da el comercio, la manera en que se da justamente lo que estamos haciendo ahorita, la educación, en fin, muchas otras cosas vienen correlacionadas. Por eso es que el día que supuestamente se da por terminada la crisis, no es que de repente hagan de cuenta que estamos en un escenario de teatro, cerramos el telón, lo abrimos y todo está perfecto. Eso no sucede. Cerramos el telón, lo abrimos, pero cuando lo abramos en el escenario vamos a encontrar situaciones o características que anteriormente no teníamos en nuestro entorno cotidiano. Esos son los efectos secundarios. Una cuarta característica de la crisis tiene que ver con la pérdida de control. Como hay sorpresa, como no tenemos toda la información necesaria, la acumulación de acontecimientos secundarios también se presenta. La sensación de pérdida de control es una sensación muy, pero muy habitual. Es decir, sentimos que nos agobia, que esto es como una ola que llega y de repente nos aplasta, es un tsunami, y corremos el riesgo de perder el control. Un poquito más adelante vamos a hablar de qué es lo que debemos hacer para que esto no suceda, pero el perder el control es una de las características también de la crisis. Otra característica que engloba este concepto tiene que ver con un foco de atención. ¿Qué es esto? Una situación de crisis provoca que en ese momento prácticamente todos los esfuerzos se centren en encontrar una solución, poniendo en riesgo el resto de las cosas o actividades. Por ejemplo, lo que estamos atravesando en estos momentos tiene que ver con un tema de salud. Y obviamente la mayor parte de los esfuerzos humanos y económicos se dirigen a ese punto en particular, al tema salud. Pero hay otros elementos, ya lo hemos hablado, que también corren riesgo de sufrir un grave percance por no estarlos atendiendo. En este caso, ¿qué podría ser? Obviamente, la economía, la propia psicología de las personas, el estado de ánimo con el que estamos nosotros atravesando, la educación también, cómo es que ahora persiste y cómo es que ahora estamos nosotros interactuando de esta manera. Todos esos elementos, recapitulo, finanzas, la economía en general, la educación, nuestro estado de ánimo, nuestra salud física también, sin tener que ver con la enfermedad, tiene que ver, repito, con el foco de atención que la crisis demanda de un aspecto en particular, pero no podemos, y esto es muy importante, no debemos dejar de atender todos los otros factores. Otra característica de la crisis justamente es presión y persecución. ¿Qué quiere decir esto? La crisis implica que tanto medios como usuarios pongan su vista en lo que está pasando, lo que implicará que cualquier nuevo fallo sea aún más visible. Esto se dice coloquialmente estar en el ojo del huracán. Cuando hay una crisis, las personas que están con la encomienda y la responsabilidad en sus manos de salir adelante de la crisis, están con la energía puesta de todo el entorno que los rodea, de todas las personas que están esperanzadas en su actuar sobre esta persona, y esto hace que la presión y el sentido de persecución que puede percibir la persona incremente, si no se tienen las herramientas necesarias, incrementen estar en la crisis en lugar de salir de esta. Asimismo, continuamos entonces con el pánico. Es una palabra que se escucha horrible, díganme si no, pero es algo que también se presenta en las crisis. Es decir, teniendo en cuenta que todas estas condiciones se presentan al mismo tiempo, es muy fácil caer en pánico. Y cuando uno cae en pánico, ¿qué es lo que sucede? Deja de pensar objetivamente, los sentimientos lo confunden a uno y no actúa como debería de actuar para salir adelante de la crisis.
Entonces, recapitulemos brevemente. Ya sabemos lo que es una crisis, ya dijimos que es una situación difícil, es una situación grave y decisiva que pone en peligro lo que comúnmente se tiene. Y este concepto de crisis tiene ciertas características. La primera, comentamos, es el factor sorpresa, nadie se espera que esto suceda. La segunda, la falta de información, es decir, como no esperabas que esto sucediera, no tienes toda la información que requieres para tomar las decisiones de manera tan rápida como la crisis lo está demandando. Los efectos secundarios, es decir, sucede algo y no solo impacta en un punto determinado, impacta en general, pulveriza el daño, es decir, hay efectos secundarios. Continuamos con la pérdida de control. Como se viene presentando lo que ya dijimos, es muy fácil que uno caiga en una situación donde ya no exista control. Y esto incrementa sin duda alguna la crisis. El quinto punto del que ya hablamos es el foco de atención, es decir, las personas que tienen en sus manos la responsabilidad de sacar adelante al colectivo de la crisis son el foco de atención y sienten demasiada presión y demasiada responsabilidad. Y cuando no están preparadas para ello, es muy sencillo que la crisis se haga aún más grande. El sexto punto, ya lo comenté, es la presión y el sentir una persecución por parte de todos. Y por último, hablamos del pánico. Este concepto que se escucha muy fuerte, pero que cuando no se tiene la preparación suficiente, tanto técnica como emocional, para liderar al grupo y afrontar la crisis, lo que sucede es que uno puede entrar en pánico y ¿qué creen que es lo peor? Que ese pánico lo contagia y al contagiarlo tenemos un colectivo que pierde la cabeza, que no sabe cómo actuar y la crisis se hace más grande que nunca. Demos pues paso a lo siguiente. Ya hablamos entonces de lo que es una crisis. Hemos estado teniendo presente este tema porque hoy vivimos en medio de una crisis, pero también les pedía que piensen en crisis personales o colectivas que se han vivido en algún otro momento. ¿Y quiénes actúan en esta crisis? En principio están los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas de una crisis? Los que deben dar la cara sin ser necesariamente los responsables de la crisis. El ejemplo de hoy es muy claro en este sentido. Tenemos autoridades gubernamentales que deben dar la cara frente a la crisis, pero ellos no son los responsables de que esto se haya presentado. Por eso es que los protagonistas son aquellos que deben dar la cara, aunque no necesariamente sean los responsables de una crisis. Hay otros casos donde sí, el que debe solucionar la crisis es también quien la originó. Y este protagonista tiene consigo dos acompañantes indispensables, dos elementos que siempre se presentan en una crisis: los aliados y los adversarios. Hablemos, pues, de este segundo grupo que comenté, los adversarios. ¿Cómo podemos identificar en una crisis a quién es aliado y quién es adversario? Los adversarios tienen características también muy típicas de identificar. Un adversario es aquel que enrarece la situación, que inventa o distorsiona la información y la realidad. Es decir, en lugar de abonar a encontrar una solución, abona a que el problema se haga aún más grande. Repito, enrarece la situación, inventa o distorsiona información y la realidad que se vive. Los adversarios también son los que buscan involucrar situaciones personales. Hay otro dicho muy conocido por todos nosotros que dice: ya no sé quién me la hizo, estoy buscando quién me la paga. Y un adversario en una crisis justamente involucra situaciones personales, pasadas o presentes, para enrarecer el entorno y hacer aún más grande la crisis. Estas personas se caracterizan muchas veces por tener complejos, por tener inseguridades, por vivir con corajes, por ser manipuladores o ser manipulados
y no tienen capacidad de adaptarse a los cambios. Recuerden que salir de la zona de confort, que de repente se presente una situación que te hace moverte de lo que estás tú acostumbrado, tiene que ver sin duda alguna con un cambio. Y las personas que no tienen una fácil adaptación al cambio, esa capacidad no la han desarrollado, se sienten agredidas. Y al sentirse agredidas, entonces también agreden. Pero ¿por qué una persona que se siente agredida responde con una agresión? Porque, ya lo mencionamos, es inseguro, no tiene los conocimientos necesarios, tiene complejo, tiene coraje, quiere saldar cosas que solo él carga de manera personal, pero quiere ver quién se la paga. Los adversarios se esconden en el anonimato muchas veces o inventan actores. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos nosotros todo lo que estamos atravesando sin que estuviera todos los días una persona dando la cara. Ese protagonista encargado de solucionar la crisis necesariamente debe dar la cara. Pero las personas que abonan a que la crisis no se arregle o se haga aún más grande, tienen un gran aliado, que es el anonimato. Es decir, yo no doy la cara, golpeo, pero escondo la mano, agredo y nadie sabe quién soy, invento un perfil falso en redes sociales y de esta manera yo me escondo. Esa es una característica de los adversarios. Pero pasemos al lado más agradable. La crisis, ya lo decía yo, tiene dos sujetos que la acompañan. El otro lado tiene que ver con los aliados. Los aliados son las personas que ayudan a construir la solución, los que participan activamente en la solución y dan la cara o desenmascaran a los adversarios. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que abonan a la solución están atentos a saber si lo que se está diciendo, lo que está sucediendo, verdaderamente tiene que ver con el problema o es algo que se está inventando para hacer aún más grande el problema. Dan la cara, ¿por qué? Porque no tienen nada que esconder, no tienen miedo. Quien no da la cara es quien sí tiene algo que esconder. ¿Ya quedó claro? Los actores de la crisis son entonces el protagonista, los adversarios y los aliados. Y es muy claro lo que hace la diferencia entre uno y otro. Pasemos entonces a encontrar la solución, porque a mí me podrían decir, Mariana, ya nos hablaste de la crisis, ya nos explicaste que es un gran problema, ya nos dijiste que hay una persona que tiene que afrontar la crisis, aún no sea la responsable de haberla originado, tiene que darle solución, y a esta persona la acompañan aliados que la van a apoyar, pero también adversarios que van a desear que el problema se haga más grande. Ya con todo eso, Mariana, ¿qué podemos hacer para que esto se solucione? Y vamos entonces a la solución. La solución debe tener un equilibrio sin duda alguna entre lo emocional y lo racional. Cuando hablamos nosotros de lo emocional, hablamos también de situaciones que nos hacen ser empáticos con la situación que se vive y todas las personas que la están padeciendo. Pero cuando hablamos de lo racional, nos estamos refiriendo a tener los conocimientos, la autoridad, el liderazgo para enfrentar la crisis, pero sobre todo la información oportuna que nos permita tomar las mejores decisiones. Ahora bien, la clase de hoy se llama Valor y valores para enfrentar la crisis. Hablemos del primer concepto, valor. ¿Por qué sostengo yo que se necesita valor para enfrentar una crisis? Muy pocas personas tienen la capacidad de echarse en sus hombros esa responsabilidad. Cargar con responsabilidades, por ejemplo, lo que estamos atravesando ahora, incluso de las vidas de las personas, no cualquier persona, como se diría comúnmente, le entra al toro por los cuernos. Muy pocas personas tienen el valor de hacer eso. Por otro lado, también nosotros debemos entender que el valor es una fuerza que requerimos para superar el reto que tenemos enfrente. Ser valiente, como ya lo comentaba, es una elección
consciente de poner a prueba nuestras capacidades, nuestros límites y nuestros bloqueos. La valentía es el reto que nos exponemos a crecer, a aprender y a superarnos. Repito, no todo mundo tiene el valor de enfrentar una responsabilidad de este tamaño en sus manos, pero lo más importante es saber quién sí lo tiene para animarlo y que de sus decisiones dependa el bienestar del grupo. Cuando hablábamos hace ratito, me regreso un poquito, de el protagonista, el aliado y el adversario sin duda alguna no tiene el valor de enfrentar la crisis. Primero, porque se esconde en el anonimato de decir, de que no se sepa quién es o de inventar actores, porque no tiene el valor de enfrentar esto. Es muy fácil señalar, pero no asumir. Es muy fácil criticar, pero no hacer. Es muy fácil estar cuestionando todas las decisiones, pero no decidir hacer algo. Por eso es que el valor es sumamente importante. Tener la valentía, la gallardía, la decisión de enfrentar la responsabilidad de tomar en mis manos la solución que debe tener esta crisis. Y por otro lado, también deben existir los valores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los valores? Los valores, sin duda alguna, son estos preceptos universales que en toda sociedad, en toda comunidad, sin importar la creencia, la afinidad, la cultura, sin importar ello, estos preceptos universales nos hacen grandes como seres humanos, nos distinguen de otras especies vivas, nos hacen ser caracterizados como seres pensantes, racionales y emocionales. Los valores, de manera general, hay muchos, pero yo les puedo recordar en estos momentos el respeto, el amor, la libertad, la justicia, la tolerancia, la empatía, la equidad, la paz, la honestidad, la responsabilidad, la bondad o la lealtad, por poner solo algunos ejemplos. Cuando nosotros tomamos en nuestras manos la responsabilidad de enfrentar una crisis, estamos asumiendo que, primero, soy una persona valiente, tengo el arrojo de hacer que las cosas sucedan aun cuando la situación sea adversa. ¿Y de dónde puedo yo sujetarme para que ese arrojo y esa fuerza no flaqueen? Pues de los valores universales de los que ya hablamos, estos valores que nos darán una luz en ese túnel oscuro sobre cómo actuar. Si nosotros somos empáticos, sabremos desarrollar un sentido común de saber qué está pasando con la persona que tengo enfrente de mí, qué está pasando con todo mi entorno, y lo que yo no quisiera para mí no lo haría para otros. Eso es la empatía. El respeto es saber que estamos en una crisis que nos afecta a todos y respetuosamente abonar algo para que este problema se solucione y no faltar el respeto a todos los que me rodean, haciéndolo más grande, incumpliendo las reglas, haciendo lo que a mí se me antoje sin respetar lo que la autoridad dice, en fin. La honestidad, por ejemplo, tiene que ver en una atención de crisis con decir la verdad, con expresar exactamente lo que es y no con inventar cosas, no estoy siendo honesto si invento cosas, con agredir y ocultarme, no estoy siendo honesto porque no doy la cara, en fin. Muchas cosas de este tipo se engloban en los valores. En fin, recapitulamos entonces. ¿Por qué decimos que se requiere valor y valores, en plural, para enfrentar una crisis? Valor porque se ocupa esa fuerza para salir adelante del problema, y los valores, estos sujetos que yo puedo hacerme acompañar de ellos para tomar la mejor decisión que se esté enfrentando, para solucionar el problema que se esté enfrentando.
En este sentido, yo quiero decirles que hoy en día atravesamos sin duda alguna una de las crisis más grandes que ha tenido la humanidad. La más grande de lo que va del siglo y una de las más grandes del siglo pasado. Hay muchas estadísticas que nos hablan sobre esto no había sucedido desde hace 50 años, es lo peor que se ha vivido desde mediados del siglo pasado, o vendrán consecuencias aún más grandes que las que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo. Entonces, sin duda alguna estamos atravesando una crisis, pero dejando el macro y regresando al micro, yo les pido a todos ustedes que hagan un ejercicio y piensen cuántas crisis han atravesado a lo largo de su vida. Incluso crisis muy personales que nos hace tener conflicto con nuestro entorno y con lo que está sucediendo, y que muchas veces algo pequeño lo hacemos demasiado grande y hasta después nos damos cuenta de que no era necesario gastar tanta energía, preocuparnos tanto, más bien ocuparnos de una solución. Yo les comparto brevemente. Antes de iniciar esta Live Class, estuve dando un mensaje en vivo también a toda mi comunidad estudiantil. Y yo, dentro de todo lo que dije, mencioné dos cosas. Una para nuestros estudiantes de licenciatura y otra para los de bachillerato. A los de licenciatura les dije, sé que están por concluir su ciclo escolar, están en los últimos días y les deseo el mayor de los éxitos. A los de bachillerato les comenté, sé que están en un periodo de evaluación y también les deseo mucho éxito y muy buenos resultados en estas evaluaciones. Para ellos en particular puede ser que estén atravesando una crisis desde tener que hacer un examen como no estaban preparados para hacerlo, de manera virtual, a distancia, pero no hay de otra, chicos, tenemos que enfrentar la situación. Quien verdaderamente enfrente esto, quien verdaderamente obtenga los mejores resultados, serán aquellos que ya sabrán por propia experiencia que están capacitados y son personas valientes para afrontar este tipo de crisis. En fin, podríamos hablar mucho más de esto. La clase está ya por terminar en este sentido. Son breves, porque son mensajes muy puntuales y muy claros que queremos que les sean de utilidad, que piensen ustedes de manera reflexiva qué es lo que he vivido en mi vida, qué es lo que estoy viviendo y lo pongan en práctica. Tenemos una frase que a mí me gustó, de las que hemos estado publicando en las redes sociales, y esta en particular por el tema de esta Live Class me llamó la atención. Hay dos modos de afrontar las dificultades. ¿Cambias la dificultad o te cambias a ti para hacerle frente? ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya mencioné hace rato, capacidad de adaptación al cambio. O haces algo para que esa circunstancia se modifique, o te modificas tú y solucionas la circunstancia, o te adaptas a ella. Eso es lo más importante. Esto es algo que yo les quiero dejar en claro a todos. No es sencillo, pero sin duda alguna trae grandes retribuciones. Esto es pasajero, las crisis tienen también esas características, son pasajeras, no perduran por siempre, porque entonces ya sería algo del cotidiano. La crisis, como llega en un momento, se va en otro momento, y lo más importante es que nuestra cotidianidad no se vea modificada de manera sustantiva. Sin duda alguna, cada impacto que tenemos en la vida nos va cambiando y va dejando sus huellas y sus secuelas, ya hablamos de ello, pero en esencia tenemos nosotros que seguir adelante y seguir trabajando de la mejor manera para ser también mejores seres humanos en cada momento. Con esto doy por terminada esta Live Class, una Live Class, sin dejar de comentarles que la próxima es el jueves 30 de abril a las 4 de la tarde también, con el tema Guías de manejo nutricional para personas infectadas con COVID-19. Estaremos de manera cotidiana trabajando semana con semana, estaremos los lunes, estaremos los jueves. Cada actor significativo de la Universidad Latina de América tendrá un espacio en estas
UNLA Live Class, y para mí fue un honor y un gusto poder saludarlos de esta manera, prueba de que también en la UNLA hemos estado enfrentando de la mejor manera la crisis, dando la cara como debe de ser, contando con muchos y muy grandes aliados, porque la comunidad de la Universidad Latina de América es muy, muy grande, nada nos va a detener y como lo hemos dicho, la UNLA hoy está mejor que nunca. Sigamos trabajando, les dejo a todos un abrazo virtual muy, muy grande, todo mi cariño, deseando que esta UNLA Live Class haya sido de gran utilidad para lo que estamos viviendo hoy en día. Que tengan muy bonita tarde, un gusto.